La crucifixión, la crucifixión. Pregunta, qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí. Nada más, aquí hay versículos citados y es Marcos 15, 21 al 38, pero por el tiempo no les voy a leer todo. Por favor, tengan a bien leer en sus casas Marcos 15, 21 al 38. Nomás un versículo voy a leer como para introducción y tengan una idea de qué se trata el versículo. Y dice así: Y obligaron a uno que pasaba, Simón Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y obligaron, otra vez repito, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. En este punto de relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa, controlada por la gente, empañada en su muerte. A lo largo del Evangelio y hasta su arresto, Él estuvo a cargo de la acción. Ahora, en cambio, es objeto de la actividad de otros, aunque era un robusto predicador itinerante. La flagelación, la flagelación que había recibido, sumado a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto en que un extraño tuvo que cargar su cruz. En la cruz su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. Por favor, compare esta historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento a Salmo 22:18. Salmo 22:18. Si no se los leo, y dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ya estaba profetizado, ya cientos de años atrás, profetizado por Salomón, según Salmos 22:18. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz, compare con Juan 20, 24 al 29. Juan 20, 24 al 29 atravesaban probablemente las muñecas, debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en hebreo como en griego, la palabra traducida como mano puede designar tanto a eso como al antebrazo. La palma de la mano carece de las instrucciones necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. Repito, la palma de la mano carece de la estructura necesaria como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa para conseguir una buena bocanada de aire. Los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, usando como apoyo los pies clavados, flexionados sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de la muerte. Qué tremendo es esto, de verdad. A veces es increíble, ¿no? Uno no tiene las palabras como expresarse
conscientemente en la historia de un hombre que pasó por todas estas. También en la vida real, en nuestra vida como humanos, pues también han sucedido cosas, me imagino, cada uno de ustedes que me escuchan, más alguna vez se han topado con un ser humano que se ha entregado para la liberación de cierto grupo de personas, una nación, o tal vez peleando, ¿no?, por sus seres queridos o por alguna otra razón. Pero no dejamos de ver cosas parecidas a esto, lo que le pasó a Jesús, pero en este aspecto pues nomás es humano, y lo que Jesús hizo es divino, y lo hizo por toda la humanidad, por todos los billones de habitantes que existimos y los que se han muerto. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, imagínense. Jesús fue víctima de burlas, humillaciones tremendas durante su crucifixión. Como ya se ha visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Consecuentemente, títulos cristológicos como Señor, Hijo de Dios y Cristo no aparecen con frecuencia en la narración. Este elemento cambia en la cruz. Jesús no puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan estos títulos para burlarse de Jesús, como se condenan a sí mismos estos hombres. Una de sus declaraciones de burla se destaca en Marcos 15:31 y dice así: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Imagínense la gran burla, ¿no? Ellos dicen: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, para demostrar su punto acerca de la importancia de Jesús en la cruz. Aseveran que ayudó a otros. El verbo griego puede significar salvar, sanar, rescatar. Así, irónicamente admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podían salvarse y no querían hacerlo era porque estaban salvados. Era porque estaba salvando a otros. Juan 1:1 al 3. Juan 1:1 al 3 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. O sea, era el que estaba ahí. Y luego sí dice, el verbo era con Dios. O sea, esa persona, ese personaje, ese Cristo que estaba siendo azotado, estaba siendo crucificado, era desde un principio. Y ese personaje que está siendo azotado, que los judíos en ese entonces lo están viendo, era con Dios o es con Dios. Y ese mismo personaje es Dios. Porque dice aquí al final, era el verbo, es Dios. El principio era el verbo. O sea, siempre ha sido, en otras palabras, era. Y ese era, y ese verbo que era, estaba con Dios. Tercera parte. Y ese verbo es Dios. O sea, en otras palabras, Cristo era, en el presente ese verbo estaba con Dios. O sea que todo lo que hizo,
todo lo que predicó, todo lo que dijo, es de Dios porque está con Dios, pues camina con Dios, tiene relación con Dios, tiene comunicación con Dios. O sea, todo lo que dijo es de Dios. Finalmente, la tercera parte donde dice, y el verbo era Dios, o sea, Cristo era Dios. Ahora, si alguien más lo entiende, lo interpreta Dios de otra manera, pues es libre, ustedes son libres de entender este pasaje, si lo quieren dar a entender de otra manera, que ustedes saben que en la vida cualquier cosa se puede torcer. Cuando nosotros platicamos, decimos las cosas tal como son, a un amigo, a un público, y ya vienen las personas en el público, más no falta uno que le pone patas, le pone pies, le pone manos, dedos, ojos, y pues ahí esa frase se convierte en otra cosa. ¿Ve? Entonces, así es la vida, pero si usted analiza este pasaje donde dice, en el principio era el verbo, o sea, ya en el principio ya es el verbo, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo es Dios. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer. Aquí nomás dejamos. Tengan un buen día. Hasta pronto.